Muy buenos días. En este momento les voy a compartir la presentación en cuanto a administración de base de datos. Entonces ya la etapa final. Paso 5: llevar a cabo migraciones de modelos de SQL a MongoDB. Eso es un proceso bien espontáneo donde se crean tablas y se relacionan. Entonces, en la presentación la podemos observar. Mi nombre es estudiante Jorge Andrés Gallego Rodríguez del grupo 2040-269. Entonces, la ingeniera docente a cargo de la ingeniera Nidia Esperanza Celia Angarita, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Entonces nos encontramos en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Escuela ICBTI, Programa de Administración de Empresas de Bases de Datos. El día de hoy vamos con la introducción, que consta la migración de datos. Es un proceso crítico en el mundo del desarrollo de software y la gestión de bases de datos, especialmente cuando se busca optimizar el rendimiento y la escalabilidad o la flexibilidad de la aplicación. En este contexto, la migración de datos, en cuanto ya la vamos a trabajar en PostgreSQL, que nos permite un sistema de gestión de bases de datos relacionales conocido por su robusteces y la conformidad con la que el estándar SQL a MongoDB, que también es otra base de datos del programa MySQL, es orientado a documentos, se presenta como una estrategia atractiva para muchas organizaciones. Esto nos quiere decir que también se establece en MongoDB, ofrece una estructura de datos más flexible y escalable, que puede ser particularmente ventajosa para aplicaciones que requieran un rápido desarrollo y adaptabilidad a cambios frecuentes en los requisitos de los datos. Su modelo de documento permite almacenar datos en formato JSON Live, lo que facilita la integración con su aplicación moderna basados en microservicios y el manejo de grandes volúmenes de información no estructurada. Y bueno, primer paso es la migración de PostgreSQL a MongoDB. Entonces, como podemos observar, se ha creado un proceso en Pentaho, ¿sí? Con base de datos MongoDB, a la cual podemos constatar que eso es un proceso de migración de base de datos ya en una tabla creada. Ya ahorita específicamente vamos a ver los requerimientos de las tablas creadas que se han propuesto en cuanto a la ejecución. Se han establecido la creación de bases de datos. Entonces esto consta de un proceso de migración, ya que hemos hablado que es de Postgres a MongoDB por medio de Pentaho, que este nos ayuda, es un programa que nos ayuda a, digamos, a directrices a la creación de bases de datos y establecer cuál es el procedimiento. Aquí podemos observar que ya pues se han creado las correspondientes bases de datos. Aquí, aquí como tal nos refleja la creación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nos vamos directamente a Postgres, MySQL, y de allí le damos convertir a las bases de datos y nos reflejan este cuestionamiento o las bases de datos que se han creado, en la cual nos permite enfocar las directrices y constatar cuáles son las bases de datos relacionales y no relacionales. Es muy importante saber que mediante este programa Pentaho, ella nos crea o nos da la eficiencia de crear o representar las bases de datos específicamente con alternativas suficientes. Aquí también ya podemos observar que se ha determinado los caracteres, las bases de datos que sí sean correspondientes, y aquí nos refleja el marco, el cual hemos trabajado por MongoDB también y por MySQL en cuanto a la migración de base de datos. Entonces, como les digo explicando, esto es un proceso bastante, pues sí, de complejo,
que también nos ayuda a observar y mirar cuál es el almacenamiento o cuál es la necesidad del cliente cuanto corresponde a migrar bases de datos. ¿Sí? Digamos, se nos hace factible tener una base de datos e incurrirla en otra base de datos. Entonces, bien explicado. Seguimos con la diapositiva. Aquí ya pues entramos en modelo de entidad-relación obtenida en Postgres, que se ha creado la tabla de datos, ¿sí? Que se creó en Postgres, la cual la convertimos en la migración de Pentaho y MongoDB. Entonces, como podemos observar, creamos nombre del cliente, el apellido cliente, el teléfono con sus respectivos caracteres, el correo electrónico, las alternativas. Se ha creado una base de datos de Stoneline que nos ayuda a proporcionar esa base de datos y la podemos redireccionar a MongoDB y también esa tal de la migración. Entonces, aquí como podemos observar, bueno, en este siguiente plano del Storyline, sí se ha constatado que pues la base de datos nos pedía 20 caracteres, 20, digamos, procedimientos y se relacionan en cuanto a los caracteres. Entonces se crea por medio de MySQL Postgres la creación de la base de datos. Entonces, por lo general, siempre se quedan los clientes y le damos Storyline para crear la base de datos. Aquí también ya podemos ver, digamos, crear las respectivas dependencias. Podemos optimizar las bases de datos, podemos buscar eh, un significado, digamos, claro, que por ejemplo, en cuanto a clientes y la persona necesita una X factura, entonces se crea el carácter y se busca para que así corresponda en la base de datos. Entonces esto sí se ha creado directamente con Postgres, MySQL y para darle el relacionamiento. Bueno, entonces aquí nos piden la colección de documentos generados por la interfaz gráfica que nosotros hemos utilizado. Entonces ya se utilizó por Postgres. Se puede observar que aquí se crearon digamos, la, la base de datos en cuanto a Postgres. Sí, aquí la interfaz gráfica es directamente Postgres. Listo, muy bien. Entonces ya pasamos a las consultas del shell en MongoDB. Esto es un proceso que nos deja trabajar directamente con el sistema operativo. MongoDB a través del shell nos hace referencia a que podemos trabajar con la interfaz gráfica. Aquí ya se hace constancia del control y los manejos que hemos tenido por shell y por MongoDB que relacionan la interfaz que está bien ejecutada y respectivamente hacemos ese procedimiento. Aquí ya, pues, como podemos observar, creamos el dominio, creamos la base de datos, la base de datos cliente, se encontraron algunos filtros y entonces, dada determinación, se ha producido o se ha creado una base de datos con nombre, categoría, precio, stop, cual hace referencia a a seleccionar un producto en específico, ya sea un producto A o un producto B, en el cual mm, Shell, ¿sí? MongoDB, crea directamente y lo busca relacionando este producto. Entonces, esa es la creación de Shell que busca o genera sí, conciencia en cuanto a la creación de bases de datos directamente por Shell. Se sabe que, por ejemplo, podemos colocar un nombre producto A y si queremos buscarlo en la stock, le damos 75%, actualizamos y aquí ya nos crea que es true, que nos crea verdaderamente el procedimiento. Entonces, aquí no siendo más, las conclusiones serían que la migración de datos de Postgres a MongoDB implica una serie de consideraciones técnicas y estratégicas que son fundamentales para garantizar una transición exitosa.
Postgres, siendo un sistema de gestión de bases de datos relacionadas, se basa en un esquema estructurado y en relación entre tablas, mientras que MongoDB es un sistema NoSQL que utiliza un modelo de datos eh, flexible y orientado a documentos. Esta diferencia fundamental en la arquitectura de datos requiere una planificación cuidadosa para transformar y mapear los datos de manera efectiva. Realmente las bases de datos nos crea un primer lugar, es crucial para lograr motivos detrás de la migración de MongoDB, ya sea MongoDB, Postgres, otro tipo de bases de datos, en ventajas en términos de escalabilidad, rendimiento en las aplicaciones con grandes volúmenes de datos. No estructuró hacia una mayor flexibilidad en la manera también conlleva desafíos como la necesidad de definir cómo estructura almacenan los datos, así como la posibilidad de pérdida de integridad referencia que se dé en un entorno relacional. No siendo más, esta estructura de bases de datos nos deja una gran importancia crear conciencia que los datos a gran escala son importantes primero que todo para los estudiantes, segundo que todo para los entornos educativos, ya en las universidades nos da representativas de cómo podemos solventar bases de datos robustas y podemos migrar hacia otras bases de datos. Nos deja una gran enseñanza y gracias por su atención prestada. Podemos ver las bibliografías de donde podemos sacar esta información. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención prestada y en un feliz día.